buenas tardes, mis queridos hermanos, mis amigos. Gracias al Señor por la oportunidad que tengo de compartir la palabra de Dios con ustedes. En esta tarde quiero hablarles sobre el caso de Pedro. Este es un caso conocido, pero tenemos mucho que aprender de estos detalles. Estamos en medio de la celebración de la pasión y muerte de Jesús. Y hay tanto que nosotros debemos de aprender de todo lo que sucedió aquí para nuestro provecho, para nuestro beneficio espiritual. Voy a leer un pasaje en la Biblia que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, los versos del 30 al 35. Dice así la palabra del Señor. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos hablando de la noche en que habían cenado juntos y el Señor les había dado la explicación del significado de la Pascua, que les había dicho: cuánto yo he deseado comer esta Pascua con ustedes. Todos los años la comían, pero lo hacían como una ceremonia, recordando la salida de Egipto, y ese año era que Jesús les iba a explicar a ellos el verdadero significado de una fiesta que habían celebrado los judíos por cientos de años, solo en obediencia que el Señor les dijo que la celebraran, pero sin saber qué significaba. Les explicó que el vino representaba su sangre, les explicó que el pan que estaban partiendo representaba su cuerpo, que iba a ser partido por todos ellos. Sin embargo, esa manera de hablar en una forma como simbólica, yo creo que ellos no se atrevían a hacer preguntas, porque ahí en ninguno de los evangelios, los 4 evangelios lo cuentan, y ninguno dice que ninguno de los discípulos preguntó nada. Yo creo que ellos estaban asustados, con miedo, y no se atrevían ni a preguntar. Lo que el Señor les estaba diciendo no era lo que ellos querían oír. ¿Verdad que hay veces que uno tiene deseo de oír una cosa, pero hay ciertas cosas que uno no quisiera ni que se hable de eso? El Señor venía diciéndoles que era necesario que Él padeciera, y ellos no entendían, ellos no querían, eso no cabía dentro del pensamiento de lo que ellos creían que el Mesías debía de hacer. Por lo tanto, cada vez que el Señor volvía a hablar de esas cosas, ellos se quedaban callados, porque una, que no lo estaban entendiendo, y otra, que no querían aceptar que eso era lo que iba a pasar. Entonces, después que termina esa cena, dice la palabra de Dios que cantaron un himno. Era tradicional que se cantara al final de la cena. Y una vez que cantaron, salieron de aquel salón, iban de camino hacia el huerto del Getsemaní. La semana pasada estuvimos hablando lo que pasó en el Getsemaní, pero hoy estamos hablando antes de llegar al Getsemaní, en el camino. Jesús les va hablando y les está tratando de darle algún detalle de lo que va a pasar, para que cuando pase no les coja de sorpresa. Y empieza diciéndoles: esta noche todos ustedes se van a escandalizar de mí. Ese es un anuncio un poco extraño, ¿no? Porque la palabra escandalizar, si usted la busca en el diccionario, quiere decir formar un alboroto,
pero un alboroto en que uno está indignado y enojado. Y entonces el Señor dice, ustedes se van a escandalizar de mí. ¿Qué quiere decir o qué les estaba diciendo? Ustedes se van a disgustar conmigo. Ustedes van a estar que no pueden soportar lo que yo estoy haciendo o lo que estoy diciendo. Va a llegar ese punto. La verdad es que lo que el Señor le estaba diciendo era algo que iba a pasar, pero que era para ellos muy difícil de entender y muy difícil de aceptar, que todos ellos se iban a escandalizar del Señor. Ellos amaban al Señor, ellos estaban seguros que Él era el Mesías, ellos lo respetaban y lo obedecían. ¿Cómo Él les va a decir que esa noche todos se van a escandalizar? Que van a formar un alboroto, que se van a disgustar todos. No había forma que ellos pudieran entender eso, pero como estaban asustados y ya venían oyendo que el Señor iba a ser entregado y que Él iba, se lo estaba diciendo como esto es lo que va a pasar y ellos no querían, ninguno se atrevió a preguntarle más nada. Y Jesús sabía que ellos no estaban entendiendo. Jesús sabía que el deseo de ellos o lo que ellos esperaban o lo que ellos habían entendido que las escrituras decían acerca del Mesías era que el Mesías iba a restablecer el reino de Israel y ellos querían que eso fuera literalmente, en otras palabras, que Jesús invadiera a los romanos o le hiciera guerra a los romanos, de alguna forma eliminara a los romanos y pusiera a Israel otra vez como una nación libre. Jesús sabía que eso era lo que ellos querían. Pero entonces Jesús les recuerda una profecía. Esta profecía se encuentra en Zacarías. Y esa profecía decía, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Posiblemente nunca ninguno de ellos se había puesto a pensar en esa profecía. Y el Señor les dice, esa profecía se va a cumplir esta noche. Heriré al pastor, que es Jesús, y las ovejas serán dispersadas, van a salir huyendo. No, pero imagínense, esa es un anuncio desagradable que nadie quiere oír y que nadie cree que ellos en realidad vayan a actuar de esa manera. Pero aún termina diciendo, le va diciendo todas las cosas sin parar. Termina diciéndole, pero cuando haya resucitado, ya esa es una buena noticia. Esto va a pasar, pero voy a resucitar. Me van a matar, pero voy a volver a vivir. Cuando haya resucitado, iré a encontrarme con ustedes en Galilea. Todo lo que Jesús quería era prepararlos, pero en realidad lo que le estaba diciendo era una cosa que ninguno de ellos en una situación normal se hubiera disgustado o ofendido o molestado por nada de lo que el Señor hiciera. Voluntariamente ellos no querían ofender, ni desobedecer, ni tratar mal a su maestro. El anuncio era contradictorio, era algo que no cabía en la mente de ellos. Pero ellos debían de saber que si Jesús es el que le está diciendo eso y Jesús sabe todas las cosas, aunque ellos no entendieran, lo mejor que podían hacer era preguntarle algo, pedirle un poco más de explicación, pero en vez se quedan todos mudos de miedo. Y el primero que habla es Pedro. Pedro era ligero. Pedro era de estas personas que habla antes de pensar, sino que tan pronto una cosa reacciona. Entonces Pedro le contesta al Señor rápidamente cuando el Señor dice eso. Respondiendo Pedro dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Realmente él está expresando su sentir. Yo creo que todos estaban pensando lo mismo. Yo no haría eso, yo no voy a hacer eso. Todos lo estaban pensando, pero nadie lo dijo. Y solo Pedro, porque él era ligero, se atrevió a decirlo, pero en la forma en que lo dice, esto es lo que yo quiero que nosotros miremos esta noche. Aunque
todos se escandalicen. En otras palabras, los demás lo podrán hacer, pero yo nunca voy a hacer algo así. ¿Qué les da a entender a ustedes ese tipo de respuesta? Si él solamente hubiera dicho, Señor, yo no voy a hacer esto. Señor, yo no creo que yo soy capaz de hacer algo así. No hubiera estado tan y tan mal como cuando se compara con todos los demás y diga, aunque todos los demás, yo nunca. Yo no sé si usted alguna vez ha usado esa frase, yo nunca. Y luego se encuentra con que sí lo hizo. Pero esa frase, aunque los demás y yo no, demuestra que su autoestima era bien alta. Tenía un concepto de sí alto. Yo soy una persona firme, no me voy a tambalear. Yo soy una persona fiel, yo no le voy a fallar al Señor. El yo es muy grande, vamos a ponerlo de esa forma. Y no lo tomen a mal, porque todos nosotros necesitamos tener algún poco de seguridad en nosotros mismos. No podemos estar siempre dudosos de que todo me va a salir mal y yo no sirvo para nada, yo no puedo hacer nada. Pero tampoco nos podemos exagerar a creernos mejor que los demás, aunque todos lo hagan mal. Yo nunca. ¿Se da cuenta? Ese es el primero de los errores, no voy a decir el error, el primero de los errores que Pedro estaba cometiendo en esa noche. Y yo quisiera que nosotros vayamos a un verso del apóstol Pablo para comparar este asunto. El apóstol Pablo dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino piense de sí con cordura. Ahora vamos a estudiar este verso. Nadie debe tener un concepto de sí mismo más alto que el que debe de tener. Quiere decir, todos debemos de tener un buen concepto de nosotros mismos. Porque si usted tiene un concepto muy bajito, entonces es que todos los extremos son malos, ¿ves? El muy alto se cree mejor que los demás, pero el muy bajito se cree inferior a los demás. Yo no sirvo para nada, yo no sé hacer nada, yo no tengo ningún talento, todo lo que yo hago sale mal, yo no puedo y no vale la pena tratarlo porque no sé, no puedo y nunca me ha salido nada bien. Entonces no podemos ni estar arriba ni abajo, necesitamos estar en entremedio, un balance. Todos tenemos que poder valorarnos, saber que somos hijos de Dios, sabemos que Dios nos ama, sabemos que Dios nos ha dado dones, habilidades y talentos. Cuando Dios hizo la parábola de los talentos, a uno le dio 10, al otro le dio 5 y al otro le dio 2. Pero a nadie le dio ninguno. ¿Se da cuenta? Todos tenemos algo. Nosotros necesitamos encontrar nuestro talento, desarrollarlo, buscar qué habilidades Dios nos ha dado, ponerlas al servicio del Señor y sentirnos felices que estamos colaborando con algo. Ese es un concepto de uno mismo correcto. Pero el que tiene un concepto muy alto, como le pasó a Pedro, se compara con los demás y dice, oh, yo soy mejor. ¿Se recuerdan de la oración del fariseo y el publicano? El fariseo decía, oh, yo no soy como los demás hombres. Yo oro 3 veces al día, yo doy diezmo de todo lo que tengo, yo esto, yo aquello, poniéndose por encima, comparándose con los demás. Y si tú te vas a comparar con los demás, depende cuáles son los demás que tú miras. Si tú buscas gente que están peor que tú, entonces tú te sientes muy, muy grande, muy bien y muy perfecto. Pero siempre hay gente mejor que uno, siempre hay gente que tiene mejores habilidades, más, no sé qué palabra usar, más experiencia, más conocimiento, más de todo. Es bueno que uno entienda lo que uno puede hacer, valore los talentos que Dios le dio, sin dejar que el orgullo se nos suba a la forma que nosotros nos pensemos mejor que los demás.
sé más que los demás, he estudiado más que los demás, tengo más experiencia que todos los demás, yo soy perfecta para todo, si no lo hago yo no sale bien porque ninguno de los demás sirve para nada. Eso puede llegar a ser el máximo de tener una alta estima exagerada. Entonces Pablo dice, nadie tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Cordura quiere decir, no te vuelvas loco. La persona cuerda es la persona que tiene su mente balanceada. Pero el que no tiene cordura es un alocado, una persona que hace disparate y dice disparate y no sabe pensar bien. Y Pablo dice, tienes que pensar de ti con cordura. No te exageres, no te creas que tú eres lo más grande del mundo, como dice el americano, la última Coca-Cola del desierto. No, señor. Tienes talentos, tienes dones, tienes experiencia, dale gloria a Dios por eso, ponle al servicio del Señor, pero trata de mantenerte humilde y tranquilo, porque el Señor dijo, después que terminemos de hacer todo, tenemos que decir, siervos inútiles somos, solamente hicimos lo que nos tocaba hacer. Y si algo tenemos, es porque Dios nos los ha dado, así que al final no tenemos ni por qué enorgullecernos, ni aún de las habilidades o talentos que podamos tener. Cada uno de nosotros es único. En ese capítulo 12 que Pablo está diciendo, estamos en Romanos 12, el verso que mencioné, Romanos 12 en el verso 3. Todo ese capítulo 12, de Romanos, Pablo está explicando que igual que en el cuerpo, el cuerpo tiene muchos miembros, las manos, los pies, los ojos, la cabeza, la boca, los oídos. Cada miembro del cuerpo es totalmente diferente al otro, pero cada uno tiene una función que es importante. Y el cuerpo no pudiera discutir cuál de los miembros del cuerpo es más importante, porque todos nos hacen falta. Entonces él dice, igual que el cuerpo, así es el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros es diferente. Cada uno de nosotros tiene un don, una habilidad distinta, pero cada uno de nosotros tiene un lugar en el cuerpo y somos todos importantes. Así que no hay eso de que nosotros nos estemos comparando y nos estemos creyendo mejor que nadie. Lo que sea que nosotros podemos hacer, debemos de hacerlo al máximo de nuestra capacidad y hacerlo como para el Señor. Y darnos cuenta que Dios nos ha dado habilidades, a unos más, a otros menos. Dios repartió los talentos como Él quiso y a cada uno de nosotros nos toca descubrir qué talento tenemos, qué habilidad Dios nos ha dado, desarrollarla. Desarrollarla quiere decir prepararse, estudiar, orar, buscar dirección de Dios para poderla usar en la obra del Señor. Por lo tanto, estamos trabajando para el mismo Dios. Igual que los miembros del cuerpo hacen diferentes cosas, pero de esa forma el cuerpo funciona correctamente. Los miembros en la iglesia tienen diferentes responsabilidades, diferentes habilidades, y si todos trabajan bien en lo que les toca hacer, la iglesia marcha hacia adelante y eso es lo que el Señor espera de nosotros. Fíjese, cuando Jesús escogió sus 12 discípulos, escogió 2 hombres que eran completamente diferentes el uno del otro. Pedro y Andrés eran pescadores, pero eran pescadores sencillos, mientras que Juan y Jacobo también eran pescadores, pero eran los hijos del dueño. Eran gente acostumbrada a mandar, gente que tiene mejor posición. Aunque los 4 eran pescadores, no eran igual. Entonces tenemos esos 4 que son gente, trabajadores de la pesca, y los junta con Mateo, el publicano, cobrador de impuestos, trabajando para los romanos, que ellos lo consideraban traidor. Ellos a los publicanos no les consideraban que merecían nada, porque ellos eran unos traidores. Y el Señor lo llama y lo hace discípulo. Entonces llama a Felipe y a Bartolomé, que eran estudiosos de la Biblia. Felipe había sido discípulo de Juan el Bautista. Bartolomé, muchacho consagrado a Dios,
junto con unos pescadores que a duras penas aparecían en la sinagoga. Entonces, ellos eran muy diferentes uno del otro, venían de diferentes fondos, de diferentes formas de haber sido criados, pero tenían que aprender a sobrellevarse. Entonces, junto con Mateo, que era un traidor, estaba Simón el cananista. El cananista era vamos a decir, el partido independentista de los israelitas. Entonces tenemos uno que defiende a Israel como nación y otro que está de parte de los romanos y cobrando impuestos para los romanos. Y tienen que aprender a sobrellevarse, tienen que aprender a trabajar juntos, los manda de dos en dos. Y no creo que mandó los dos hermanitos juntos y los dos hermanitos juntos. Yo creo que el Señor los separó y puso como Él quiso para que aprendan a sobrellevarse unos a los otros. ¿Por qué el Señor hizo eso? ¿Por qué no escogió 12 hombres que fueran iguales más o menos para que pudieran pensar y ponerse de acuerdo más fácil? Porque el Señor todo lo hacía con algún propósito. Y en realidad el Señor deseaba que ellos desarrollaran esas buenas cualidades y aprendieran cómo se podían sobrellevar, aunque fueran diferentes, aunque tuvieran diferentes opiniones. Miren, hermano, nosotros tenemos que aprender a llevarnos bien con otras personas en la misma iglesia que no piensan igual que nosotros. Y no entrar en discusiones tontas. Vamos a dejar esas cosas a un lado y vamos a servir al Señor y olvidarnos de las cositas en las cuales no podemos ponernos de acuerdo. Eso era lo que el Señor les estaba tratando de enseñar a ellos. Pero ellos aprendieron mirando al Señor. El Señor los entrenó a ellos, pero no era que los sentaba a darles unas lecciones, unas clases. Ahora nosotros tenemos hasta institutos bíblicos para enseñar a los jóvenes que van a ser parte del grupo ministerial para que aprendan bien. El Señor los enseñaba mientras iba caminando. El Señor los enseñaba con su ejemplo, que ellos fueran mirando lo que Él hacía para que entendieran y luego lo pudieran hacer. La mayor parte del tiempo, cuando Él predicaba a las multitudes, ahí estaban los discípulos también, pero ellos tenían el privilegio que cuando la gente se iba para su casa, ellos podían preguntarle al Señor si acaso no habían entendido algo, como lo hicieron muchas veces, que la Biblia dice, se acercaron, después que la gente se fue y le preguntaron, ¿qué quiere decir eso de la parábola del trigo y la cizaña? Y el Señor entonces les explicaba a ellos, o ellos tenían la oportunidad de hacer preguntas y aprender o entender cosas que a veces el Señor hablaba en una forma simbólica. Y hablaba así, la gente se admiraba y se iba, pero ellos podían preguntar un poquito más. De todos modos, ellos debían de sentirse privilegiados de ser los discípulos. Y ellos sabían que iban a tener alguna misión que cumplir. Pero ellos se estaban pensando que la misión que iban a cumplir era venciendo a los romanos y ya formando una nación. Bueno, no sabemos hasta qué punto ellos estaban preocupados con qué será lo que va a pasar. Y entonces cuando el Señor los mandó que fueran de dos en dos para que fueran a las ciudades vecinas y predicaran, les dio autoridad para sanar los enfermos y echar fuera demonios. Cuando ellos regresaron, dice la Biblia que ellos venían tan contentos y le decían al Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Y el Señor les dijo, es verdad. Y yo veía a Satanás que caía como un rayo. Así que el Señor desde acá estaba en oración, luchando las batallas espirituales para que ellos tuvieran victoria. Pero después que les dice que está bien lo que hicieron, le dice, pero no se regocijen tanto de que los demonios se sujetaron. Regocíjense más de saber que sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Como queriendo decir que esto no se te vaya a la cabeza y te creas ahora que te eres muy grande, muy importante, porque ahora yo hago esto y fíjate que Dios obra a través de mí. Acuérdate
que lo más importante es que tú mismo seas salvo. Y es verdad, mis queridos hermanos, porque mire, cuando uno se da cuenta que uno ha hecho algo bueno, la gente te elogia, te dice, ay, qué bueno estuvo eso, qué bien estuvo aquello. Uno empieza a sentirse bien acerca de uno mismo. Y aunque, bueno, en un sentido es normal, si tú dejas que eso se te sube a la cabeza, empiezas a ponerte orgulloso. Empiezas a tomar una actitud de arrogancia porque te empiezas a creer más importante o mejor capacitado, y el Señor quería evitar que ellos llegaran a eso. Hay veces que hasta nos podemos creer que somos más espirituales que otras personas, o sea que la comparación no es solamente en las cosas materiales, sino hasta en las cosas espirituales también, que tenemos más fe que los demás o que tenemos más experiencia que los demás. Y esas comparaciones al Señor no le agrada. Nuestro enfoque principal debe ser que nosotros nos podamos mantener fieles a Dios. Que nada de lo que hagamos nos perjudique. Estoy buscando la palabra exacta que necesito. Nos perjudique para nuestra salvación y para nuestra recompensa, porque el Señor nos va a recompensar. Todo lo que nosotros hacemos para la gloria del Señor tiene recompensa, pero hay veces que nosotros dañamos eso con malas actitudes o con el ponerse orgulloso o despreciar a otras personas. Ciertas actitudes que uno toma, entonces hacen que el Señor tenga que aguantar un poco lo que Él quisiera darnos. El asunto es que Pedro dice eso, aunque todos yo no, y el Señor, la contesta que le da, le está queriendo decir, no solo que tú no eres mejor que los demás, sino que tú eres capaz de hacerlo peor que todos los demás. Eso está bastante gracioso, que él diga, aunque los demás se escandalicen, yo no, y el Señor le diga, Pedro, esta noche tú me vas a negar 3 veces. No una, 3 veces. Yo no sé qué fue lo que le pasó a Pedro. Porque si el Señor mismo le está diciendo eso, era para que él se callara la boca. Vaya, la primera frase la dije sin pensarla, pero déjame recapacitar qué es lo que yo estoy diciendo. A veces aquí en conversación se utiliza decirle eso a la persona. ¿Tú oíste lo que tú estás diciendo? Porque a veces las personas en un momento empiezan a hablar, y tú dices, pero ¿cómo se le ocurre decir semejante disparate? Y eso es lo que el Señor le está tratando de decir a Pedro. Pero nada, fíjese cómo va la conversación, que aunque el Señor le dice esa segunda frase, él vuelve, como decimos nosotros, a porfiar. Dice, no, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Ay, Dios mío, es que Pedro era algo serio. Usted sabe lo que es. Que el Señor mismo diciéndole, y él contradiciendo al Señor. El Señor le está diciendo esta noche, él le está diciendo, no, aunque tenga que morir. Pero ya ustedes saben lo que pasó después. La semana pasada hablamos del Getsemaní y lo que pasó inmediatamente. Ahora estamos hablando que van de camino para el Getsemaní. El Señor los estaba preparando. Después de esa conversación llegan al Getsemaní y es que Él les dice, oren conmigo, y ellos se quedan dormidos, están rendidos, y el Señor los despierta una y otra vez y 3 veces, porque el Señor quería que ellos vieran qué es lo que uno hace cuando las cosas están difíciles, qué es lo que uno hace cuando uno le parece que no puede más. El Señor no los sentó a darles una lección. Cuando tengan problemas, lo que tienen que hacer es esto y esto y esto. Y si las cosas están muy complicadas, hay 3 pasos. Número 1, y número 2, y número 3. Nada. El Señor no les daba lecciones. El Señor les decía, miren lo que yo hago. En el momento más difícil de mi vida, doblo rodillas. Mientras más era la agonía, dice la Biblia, más intensamente Él oraba. Quería que lo estuvieran mirando.
El Señor sabía que tarde o temprano ellos iban a pasar momentos muy difíciles, igual que usted y yo. Todos pasamos momentos muy difíciles en la vida. Cuando esos momentos vienen, nosotros lo que necesitamos es orar. ¿Qué pasó con los discípulos? Llegaron a arrestar al Señor y ahí va Pedro con una espada a defender al Señor. Él habló en serio cuando él le dijo al Señor: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Él estaba dispuesto a pelear, pero era físicamente, con su espada. Él quería pelear físicamente. Pero el Señor lo reprendió y le dijo: pon esa espada en su lugar. Los que hieren a espada mueren a espada. En otras palabras, tú no te das cuenta que son un montón de soldados. Te van a matar aquí mismo. Guarda esa espada. Pero él había estado dispuesto a eso. Lo que él dijo era verdad. Pero él quería pelear físicamente y el Señor le dijo que no. Entonces, cuando el Señor le dijo que no, ahí él se quedó como confundido. Y cuando él vio que el Señor se dejó arrestar y dejó que se lo llevaran, es más, que el Señor intercedió por ellos y le dijo: si es a mí el que están buscando, dejen que esto se vaya. Y echaron a correr todos. Entonces, cuando Pedro vio eso, él se quedó totalmente confundido. Él trató de seguir, él hizo como que se fue, pero trató de seguir de lejos a ver a dónde lo iban a llevar y qué iban a hacer. Se quedó en el patio de la casa del sumo sacerdote porque él quería enterarse y él quería ver lo que estaba pasando, pero él no estaba preparado, él no había orado, él no tenía fortaleza espiritual para resistir. Y mientras estaba allá afuera, las personas allá afuera que lo reconocieron empezaron a decirle: a mí me parece que tú eres de ellos. Eso. Él no estaba preparado para ese confrontamiento. Él estaba preparado para luchar con una espada y si lo mataban ahí, pues lo mataron ahí. Pero en una atmósfera que todo el mundo está tranquilo, haciendo chistes, riéndose, y alguien dice: a mí me parece que este es uno de ellos, cuando están sentenciando a Jesús para matarlo, lo que hizo fue que le dio miedo, y entonces el temor de que si yo digo que sí, me arresten a mí también. Él estaba dispuesto a morir, pero él no estaba dispuesto a dejarse, igual que hizo el Señor, y que lo echaran para adentro y lo mataran de esa manera. Él hubiese preferido morir afuera con la espada, pero no en una sentencia que le dieran. En otras palabras, lo que él dijo, lo dijo sin pensarlo. Y estaba dispuesto a pelear, pero no sabía que la prueba iba a venir de otra manera. Y así nos pasa a todos nosotros, queridos hermanos. Es muy fácil enfilarle los cañones a Pedro y decir: oh, Pedro fracasó, Pedro hizo mal, Pero nosotros a veces estamos preparados para un tipo de problema y nos sentimos fuertes, decimos: no, yo amo al Señor y yo no voy a fallarle al Señor. Estamos pensando. Y cuando llegan los problemas y fallamos, nos damos cuenta que el problema vino de otra forma, a través de personas que ni nos imaginábamos que podían hacernos tales cosas, y actuamos incorrectamente, hicimos lo que no teníamos que hacer, dijimos lo que no teníamos que decir, y luego que pasó todo, es que nos damos cuenta. Así le pasó a Pedro. Él empezó a decir: no, yo no sé, no. Al final, la última le dijo: pero sí que tú eres Galileo porque hablas igual que ellos. Y entonces dice la Biblia que empezó a maldecir y a jurar: que yo hablo como ellos, ahora tú vas a ver que yo no hablo como ellos. Y empezó. ¿Hasta qué punto se rebajó como creyente? Y entonces sacan a Jesús y lo pasan de un lado para el otro, ya todo custodiado por los soldados romanos y amarrada las manos. Y cuando él ve al Señor, se recuerda lo que Jesús le había dicho. Y se da cuenta que el Señor le advirtió y él dijo que no. El Señor le dijo y él siguió porfiando que no, y al final lo hizo. Entonces dice la Biblia que lloró amargamente. En otras palabras,
Esa no era su intención. Él le falló al Señor, pero no le falló porque quería fallar, ni porque fuera infiel, porque era mundano, porque era carnal. No eran por esas cosas. Fue una equivocación. Fue que en un momento como que no cayó en cuenta de lo que estaba haciendo y habló, porque él siempre hablaba sin pensar. Esa era su manera de ser. De acuerdo a nuestro temperamento, nosotros tenemos más tendencias a unas cosas que a otras. Y el problema de Pedro siempre había sido que era rápido para contestar, rápido para hablar. De todos modos, nuestro Dios es tan bueno y tan misericordioso que a pesar que nosotros fallamos, Dios nos sigue dando oportunidades. Yo creo que Pedro se sintió que ya él estaba rechazado. El Señor me advirtió, yo no lo oí. El Señor me volvió a dar otra advertencia todavía más seria y yo seguí porfiando y al fin hice exactamente lo que no tenía que hacer, pues ya se me acabaron las oportunidades. Pero no era así, mi querido hermano, no era así. Ahora el consejo para nosotros tiene que ser que nosotros tengamos cuidado de que nuestro concepto de nosotros mismos no sea tan alto que nos creamos que no podemos fallar. Porque el mismo apóstol Pablo que dijo esa frase, también dijo en una ocasión, y el que crea estar firme, mire que no caiga. El que crea estar firme. En otras palabras, todos nosotros, los que creemos que estamos firmes en el Señor, Él nos está dando esta advertencia. ¿Tú crees que estás firme? Ten cuidado que no caigas. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera puede caer, cualquiera puede equivocarse. Nunca podemos decir, yo nunca. No, eso yo no lo haría. Tú oyes de que un hermano pecó, de que un hermano hizo esto, de que y tú dices, ay, qué horrible, ¿cómo pudo? Yo nunca haría eso. No te expreses así, porque tú no sabes en qué situación te puedes encontrar que como que te turbas y haces cosas que no hubieras pensado, porque Pedro nunca hubiera pensado, ni ninguno de los otros apóstoles hubiera pensado eso. Ahora, porque Pedro fue así ligero, se llevó una reprensión del Señor. Ahí mismo, tan pronto vinieron a arrestarlo y él agarró su espada, el Señor le dijo, guarda esa espada en su lugar, lo regañó. ¿Y qué de los otros discípulos? Todos salieron corriendo. Nosotros le echamos la culpa toda a Pedro, pero la Biblia dice que cuando Pedro dijo, aunque tenga que morir por ti, no te voy a negar, dice, y todos decían lo mismo. Quiere decir que todos le hicieron coro, como decimos nosotros. Cuando Pedro habló, todo el mundo dijo, yo no, yo también no, Todos estaban de acuerdo con Pedro, porque todos amaban al Señor y ninguno quería fallarle. No era por otra cosa. No era porque ellos querían relucir o aparentar o nada. Sencillamente ellos estaban diciendo la verdad. Ellos amaban al Señor y de su propia voluntad ellos nunca hubieran hecho algo así. Pero cuando vieron que de verdad el Señor se dejó, fíjense qué es lo que pasa. La Biblia habla de 2 ocasiones en las cuales los judíos trataron de matar a Jesús. Una vez dice que trataron de empujarlo por un monte para abajo. Y dice en esa ocasión, y Jesús salió del medio de ellos y se fue. ¿Cómo va a ser que si lo tienen rodeado y lo van a tirar, él tan fácil se les escabulló y se fue? En otra ocasión, estaba hablando en el templo, y ellos se pusieron furiosos y agarraron piedra y dijeron, este es un blasfemo, y lo iban a apedrear. Y otra vez dice, Jesús se les fue de en medio. Los discípulos habían visto, las 2 ocasiones los discípulos estaban con él. Lo habían visto, sabían que el Señor podía zafarse de esas situaciones. Pero cuando ellos ven que vienen los soldados y el Señor deja que lo arresten y se lo llevan, entonces sí que se asustaron ellos. ¿Cómo va a ser posible? ¿Por qué el Señor se está dejando arrestar? Salieron corriendo. Bueno, ¿qué le pasó a todos ellos después que Jesús resucitó?
La noche que el Señor se les apareció a todos ellos, que entró, ellos estaban todavía escondidos. Fíjense, salieron corriendo a esconderse y se quedaron escondidos. Pasaron 3 días, todavía estaban escondidos porque tenían miedo que ahora se llevaron al maestro y ahora nos van a buscar a nosotros. El Señor se aparece delante de ellos y todos se quedan mudos y espantados del asombro. Lo primerito que dice la Biblia que el Señor hizo, dice, les reprochó la incredulidad de ellos, porque ni siquiera creyeron a las mujeres que le dijeron que Él había resucitado. Así que no solo que salieron corriendo, no solo que ni se acordaron que el Señor les había dicho que Él iba a resucitar, sino que después de Jesús resucitado, no lo podían creer. Aunque Jesús mismo les había dicho, y cuando haya resucitado, voy delante de ustedes a encontrarme con ustedes en Galilea. Así que se llevaron un regaño antes que nada. Les reprochó, que decir, los regañó por su incredulidad y porque no habían creído en la resurrección. El consejo de Pablo es que ninguno tenga más alto concepto de sí. Entonces, lo primero para nosotros es reconocer que todos nos podemos equivocar. Lo segundo es, hermano, vamos a oír el consejo de Dios. Aunque usted se crea que usted no se va a equivocar nunca, aunque usted crea que usted no le va a fallar al Señor nunca, escuche lo que el Señor dice. ¿Cómo se escucha? Leyendo la palabra. Aquí está todo, mi querido hermano, aquí está todo. Y todos los días nosotros debemos de leer, y no leer por leer. Lea y medite, lea y pídale al Señor, háblame, Señor. Porque cuando usted abre su corazón para que Dios le hable, usted lee la palabra y realmente Dios le habla a través de la palabra. Personalmente se lo digo, es una realidad. Esto no es un libro cualquiera, mi querido hermano. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dios nos habla a través de su palabra. Pongamos oído a lo que el Señor nos está diciendo. Lo tercero va a ser que aunque nos creamos que lo sabemos todo, seamos suficientemente humildes para aceptar el consejo de Dios. Aunque para aceptar el consejo de Dios muchas veces tenemos que abandonar nuestra propia lógica, nuestra propia seguridad en nosotros mismos para confiar en lo que Dios dice. Si cuando el Señor le dijo a los discípulos, esta noche todos ustedes se van a escandalizar, en vez de decir, no, yo no voy a hacer eso, en vez de negarlo, rechazar lo que el Señor dice, le hubieran dicho, Señor, ¿cómo va a ser eso? Señor, ¿qué podemos hacer? Señor, ¿qué tú nos dices? Porque el Señor era el único que les podía dar una orientación de qué hacer. Pero no, en vez empezaron a decir, no, yo no hago eso. ¿Quién va a hacer eso? ¿Qué locura es esa? Y es Jesús el que está hablando. La realidad es que a veces nosotros estamos dispuestos a servirle al Señor. No es que digamos eso por decirlo, es la verdad. Pero nosotros no sabemos en qué circunstancias nos vamos a ver expuestos. Nosotros no sabemos los problemas, las tribulaciones, las crisis, las cosas que vienen. Y el Señor sí, cuando el Señor nos advierte, pongamos atención y busquemos dirección de Dios para que cuando llegue lo que el Señor está diciendo, estemos preparados. El problema de Pedro de que él estaba preparado para luchar con espada, pero no estaba preparado para confrontar acusaciones así verbales de otra persona. Parece lo mismo, dice, de todos modos si iba a morir, si peleaba espada o si iba a morir, parece lo mismo, pero no es igual. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Que nosotros podemos estar preparados para un ataque de una manera, pero el enemigo viene de otra forma, nos coge de sorpresa y caemos porque no nos imaginábamos que la batalla sería así. Es nuestras expectaciones acerca de cómo van a ser las cosas. Nosotros tenemos una idea de cómo es que va a ir nuestra vida. Y si las cosas se cambian, como que nos
Nos quitaron la alfombra debajo de los pies, ya no sabemos ni para dónde vamos. ¿Qué son nuestras expectaciones? Sino la manifestación de nuestra alta estima. Siempre estamos queriendo demostrar que sabemos, que tenemos experiencia y casi que mejor que todos los demás. Así que unos días antes de que pasaran estas cosas, habían entrado en la ciudad de Jerusalén y cuando Jesús iba acercándose les dijo que le buscaran un burrito para él sentarse y entrar. Eso era algo extraño porque él siempre había ido caminando. Él nunca iba montado en ningún animal y todos los demás iban caminando. Pero algo les hizo recordar ellos, vamos a entrar en Jerusalén y él ha pedido un burrito. Hay una escritura que dice, alégrate, hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti manso y humilde, sentado sobre un asno, sobre el hijo del asna. Dijeron, oh my God, ellos siempre habían creído que Jesús era el Mesías, pero hasta ahora Jesús nada más hablaba de cosas espirituales, pero ahora pidió el burrito, ahora sí se va a manifestar, ahora las cosas están cayendo en su lugar. Y la Biblia dice que sus mismos discípulos empezaron a coger palmas, me imagino que como estas palmas de árboles, y se quitaban sus mantos y los tiraban en el camino como haciéndole una alfombra a los reyes. Se les tiraba alfombra para que caminaran, ellos tiraban mantos. Y dice la Biblia que la multitud era mucha, pero nos dice la Biblia, fíjese, Mateo dice, y la multitud que era muy numerosa, tendía mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, las tenían en el camino, y la gente que iban delante y detrás clamaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pero en el Evangelio de Lucas, cuando explica eso mismo, dice, cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, fíjate, Mateo dice la multitud, pero Lucas explica que ese grupo que estaba bajando con él eran sus discípulos, no los 12 nada más, porque Mateo dijo que había muchos. Pienso yo, muchos porque venían a la celebración de la Pascua en Jerusalén, pero que lo habían oído predicar, que habían sido sanados de enfermedades, aún habían comido del pan y los peces que él multiplicó. Una multitud grande de gente venían entrando a la ciudad al mismo tiempo que ellos venían. Y cuando vieron a Jesús montado en el burrito y ven que sus discípulos empiezan a alabarlo, todo el mundo se entusiasmó. Y había una gran multitud de gente. Pero vemos otra multitud que no estaba tan contenta. Y eran los fariseos. Entonces, la multitud que está bien contenta, ustedes oyeron lo que leí que decían, Hosana al Hijo de David. Esa palabra Hosana quiere decir sálvanos ahora. Ponga atención. Ellos están viendo el Mesías, está entrando en la ciudad de Jerusalén. La idea del Mesías de ellos es que va a hacer a Israel nación libre otra vez. Y le están diciendo, sálvanos ahora, hijo de David. ¿Qué quiere decir con hijo de David? Eres el heredero real. Eres el heredero legal al trono de Israel. Sálvanos ahora, tú eres el heredero, tú eres nuestro rey. Entonces unen otras palabras. Bendito el que viene en el nombre del Señor es otra profecía que se encuentra en el Salmo 118. Así que ellos están acordándose de profecía acerca del Mesías. Y lo dicen, lo están diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la última, Hosana en las alturas. Esa era la alabanza que dieron los ángeles, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Entonces están
cogiendo profecías que se dieron acerca del Mesías. Y este es el momento, al fin llegó el momento. Apenas unos días. Pero la multitud que no estaba muy contenta, que eran la de los fariseos, los sacerdotes, los escribas, dice la Biblia que se le acercaron y le dijeron. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: les digo que si ellos se callaran, las piedras clamarían. Va. Porque el Señor no le dijo a los discípulos: cállense, no hagan alboroto. Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Jesús sabía que ellos estaban creyendo: ahora al fin vamos a ser nación libre. Pero realmente la frase "sálvanos ahora" era correcta, porque eso era precisamente lo que el Señor iba a hacer. Él estaba entrando a la ciudad de Jerusalén para dar su vida para la salvación de la humanidad. Hosanna, hijo de David, sálvanos ahora, hijo de David. Él lo aceptó, dijo: precisamente eso es lo que voy a hacer. Dentro de unos días voy a sacrificar mi vida para salvarlos a ustedes. Por lo tanto, no los mandó a callar, pero él sabía que la mente de ellos estaba confundida y ellos no lo estaban diciendo con ese sentido, sino en un sentido completamente literal. Ahora, en la noche que el Señor es arrestado, los discípulos no entienden nada, todavía se creen que ellos saben lo que mejor conviene, todavía siguen confiando en ellos mismos, y ya ustedes ven cuál fue el resultado: un fracaso completo. El primero fue Pedro, pero todos los demás discípulos también. Pedro se llevó una reprensión, los demás discípulos se llevaron su reprensión 3 días después, cuando Jesús resucitó y les reprochó. Pero nosotros, queridos hermanos, no estamos comentando estas cosas para criticar a los discípulos. Estamos comentando esas cosas para aprender algo de esta historia. Nosotros podemos equivocarnos en la interpretación. Nosotros podemos leer la palabra y creer que esto quiere decir esto, esto y esto, y a lo mejor eso no es así. Puede que estemos seguros: no, la Biblia dice esto, y después darnos cuenta, quizás eso no fue lo que el Señor estaba queriendo decir. Pero Dios es paciente con nosotros. Dios le dio otra oportunidad a Pedro. Cuando resucitó, le dijo a las mujeres: díganle a mis discípulos y a Pedro. Él sabía que Pedro no se sentía parte del grupo. Él sabía que Pedro pensaba: ya yo no tengo oportunidad. A la verdad que metí la pata hasta el final. Y el Señor me lo advirtió y me vio acabando yo de hacerlo. Entonces le dice a las mujeres: busquen a Pedro donde sea que él está, que vaya al lugar, porque cuando yo vaya yo quiero que él esté ahí también. Y al final, después de todos los días que estuvo apareciéndose, porque la Biblia dice que durante 40 días estuvo apareciendo, trató con Pedro individualmente y lo comisionó para que él fuera el que pastoreara sus ovejas, le dijo. Pues le preguntó 3 veces: ¿me ama? Y al final le decía: pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. En otras palabras, el llamado no te lo voy a quitar porque te equivocaste en una vez. Todavía quiero que seas mi discípulo y todavía quiero que seas predicador. El Señor tuvo mucha misericordia con Pedro y con los demás también. Él los reprochó, pero no le dijo: mire, ustedes no sirven para nada, voy a tener que buscarme otra gente. No, los regañó, pero al final los comisionó y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen. O sea que el Señor sabía que ellos eran débiles, que se equivocaban, que tenían la boca muy grande. Con todo, estaba dispuesto a bregar con ellos si eran humildes. Y es igual con nosotros. Dios nos ama, es paciente y nos da oportunidades. Así que, mis queridos hermanos, sigamos hacia adelante, hagamos lo mejor que podemos y cuando nos cometamos algún error, seamos humildes en arrepentirnos, confesar para que el Señor nos pueda levantar nuevamente. Mi último consejo, mi único consejo en esta noche es lo que dijo Pablo.
ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Y el que cree que está firme, tenga cuidado que no caiga. Así que no seamos como Pedro, ¿ok? Escuchemos el consejo de Dios y aceptemos su corrección. Dios me lo bendiga, que tengan un fin de semana bendecido este domingo, día de resurrección. No nos perdamos la oportunidad de estar en la casa de Dios para celebrar el gran evento de la resurrección de nuestro Señor. Dios me los bendiga.